Ahí va, ok, vamos de nuevo. Valoración de empresa, ok. Habíamos dicho que hoy íbamos a ver dos temas, íbamos a ver la valoración de empresas y las fusiones y adquisiciones, ¿no? Y la valoración de empresa al final es lo mismo que una valoración de acciones, ¿no? Una empresa es siempre una inversión, ¿ok? Y los activos valen los flujos de caja proyectados descontados a una determinada tasa de interés o tasa de rendimiento, ¿no? Entonces, el valor de la empresa debería ser la sumatoria desde igual 1 hasta el infinito de los flujos de caja futuros entre 1 más la tasa de interés elevada al tiempo, ¿no? ¿Ok? Y aquí hay que resolver tres problemas en esta ecuación, ¿no? El primer problema es el flujo de caja, ¿ok? El segundo problema es la tasa de rendimiento y el tercer problema es cómo se hace para llegar al infinito, ¿no? ¿Ok? Esos son los tres problemas que hay que resolver con esto, ¿no? Entonces vamos con el primero, ¿no? El primero es el flujo de caja. Primero que el flujo de caja no son las ventas y tampoco es la utilidad, ¿no? O sea que no es la utilidad neta de la empresa, aunque todo el mundo siempre dice la utilidad neta de la empresa, ¿no? Entonces, bueno, hay cuatro acercamientos al flujo de caja neto, ¿no? El primero es al flujo de caja. El primero es el flujo de caja neto, que fue el que me enseñaron a mí cuando yo estudié economía y me dieron una materia que se llamaba formulación y evaluación de proyectos. ¿Ok? Yo me creí ese cuento de que el flujo de caja era el flujo de caja neto, o sea, la utilidad neta más la depreciación, pero eso no es verdad. ¿Ok? Eso es verdad sí y solo si la empresa paga eh, sus, mm, sus cuentas y hace sus cobros en contado, ¿ok? O sea, eso es verdad solamente allí, ¿ok? Porque lo que uno trata de calcular cuando trata de calcular el flujo de caja es cuánto crece la caja, ¿ok? Eso es lo que uno trata de valorar en el negocio, cuánto crece la caja año tras año o trimestre tras trimestre, ¿ok? Eso es lo que uno trata de calcular con el flujo de caja. Ahora, el mejor flujo es el flujo de caja operativo, que es el que usan los, los financistas y llaman EBITDA, ¿ok? Que es la utilidad operativa más la depreciación y la amortización. ¿Por qué es mejor? Porque incluye los ingresos y egresos que son característicos del negocio, ¿no? Y lo que no es característico del negocio son los flujos financieros, ¿ok? Y los impuestos, ¿ok? O sea, una empresa no se diseña para pagar impuestos y tampoco una empresa se diseña para pagar intereses o para ganar intereses si el caso es que sobra caja, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese no es la razón por la que se creó la empresa, ¿ok? La empresa se creó fue para otra cosa, ¿no? Si es una empresa de tornillos es para hacer tornillos, si es una empresa de cemento es para hacer cemento. Entonces, por eso la utilidad operativa es más importante para el financista que la utilidad neta, ¿no? Ok, el tercer flujo se llama flujo de caja disponible, ¿ok? Se puede hacer neto y se puede hacer operativo, por eso que estoy poniendo aquí la U sola, ¿ok? Entonces ahí se suma la depreciación y la amortización, se restan las inversiones planeadas, o sea, cuánto el negocio pensaba invertir cada año, y eso generalmente son ¿cómo se llama? Los mantenimientos de la empresa, ¿ok? Y se le restan los dividendos, que es el estimado de lo que se le va a pagar a los accionistas, pues, ¿ok? Y bueno, y el último flujo de caja, que es el que más se acerca a la realidad, ¿ok? Sería, aquí tengo que poner utilidad operativa, ¿ok? Que hay un error en la formulita. Esto es utilidad operativa, ¿ok? Entonces sería utilidad operativa menos el impuesto aplicado a la utilidad operativa, menos la variación de los activos fijos, menos menos el incremento de los activos fijos y menos el incremento del capital neto del trabajo. Por supuesto, si el activo fijo disminuye, entonces sumamos. Y si el capital neto de trabajo disminuye, sumamos. ¿Ok? O sea, así es como se usa el flujo de caja libre. Y bueno, y el orden
de relevancia sería este primero, pero ya le di a la broma y pasó. Sería este primero, ¿ok? Este de segundo, este de tercero, y cuando no queda más remedio es el que me enseñaron a mí cuando yo estudié formulación y evaluación de proyectos. Por eso es que les dije que este no es el mejor flujo de caja, ¿no? Pero si no hay más remedio, este, ¿no? ¿Ok? Entonces, el que debería calcular un financista es este, ¿ok? El flujo de caja libre, ¿ok? Sin embargo, el ejemplo no está hecho con flujo de caja libre, ¿no? ¿Ok? La tasa de los rendimientos, ¿ok? Es el otro problema. Y entonces, si una empresa compra otra, ¿ok? Entonces usamos el WACC de la empresa que compra, ¿ok? Por eso es que es importante a veces calcular el WACC, ¿ok? Y si el inversionista es el que compra, si es un inversionista el que compra un tercero, ¿ok? Entonces usamos el rendimiento esperado del CAPM, ¿ok? Esto no es definitivo, ¿no? Pero es la forma lógica, ¿no? O sea, lo lógico es que si la empresa va a comprar a la otra, la empresa se está financiando con sus propios fondos, por lo cual debe, debería usar el WACC, que es el costo de financiamiento de esa empresa, ¿no? ¿Okay? Y si es un inversionista, entonces debería usar el CAPM porque teóricamente ese es el que mide el rendimiento que se exigiría por esa inversión, ¿no? Entonces vamos a suponer un caso, ¿no? Y los datos son estos, ¿no? La empresa tiene una beta del 0,8, ¿ok? Tiene una tasa de crecimiento natural del 3%, ya vamos a explicar un poco qué es esto de tasa de crecimiento natural, cotiza en un mercado cuya utilidad, relación precio-utilidad promedio es 10 veces, ¿ok? Cotiza en un mercado en el que el gobierno se financia en el largo plazo al 8%, ¿ok? También sabemos que la empresa está endeudada en 50% a una tasa de interés del 10% y tiene una tasa de impuestos del 35%, ¿ok? Y además tiene un rendimiento del capital del 12,7. ¿Okay? La empresa tiene 1 millón de acciones en circulación. Estos son los datos generales, ¿no? ¿Qué es esto de tasa de crecimiento? ¿No? O sea, toda empresa tiene una tasa natural de crecimiento. ¿Okay? Por ejemplo, supongamos que yo tengo un negocio que produce compotas. ¿Okay? Las compotas generalmente son alimentos para niños, ¿no? Entonces, esto su tasa de crecimiento natural es la tasa a la cual crece la natalidad y se mantiene la morbilidad hasta aproximadamente los 5 años, ¿no? Suponiendo que los niños hasta los 5 años comen compotas, ¿no? Hay adultos que comen compotas, ¿no? ¿Okay? Pero eso no es el mercado natural de esa empresa, ¿ok? Y tampoco eso debería ser relevante, pues eso no debería afectar mucho la tasa de crecimiento natural, ¿no? Por ejemplo, en la época en la que Electricidad de Caracas cotizaba en la bolsa, la tasa de crecimiento de Electricidad de Caracas está asociada a la tasa de crecimiento de las empresas dentro de la zona metropolitana de Caracas, ¿ok? Y de las residencias dentro de la zona metropolitana de Caracas. Y por supuesto, en Caracas no había industria, sino que era comercio, ¿no? Entonces, es un ponderado de comercio y ¿cómo se llama? Y consumo doméstico, ¿no? Entonces, la tasa de crecimiento natural es lo que debe crecer naturalmente la empresa, lo que uno espera que la empresa crezca de manera natural, ¿ok? Yo también hago a veces un ejemplo un poco macabro, ¿no? Supongamos que yo tengo una funeraria, la funeraria crece como crece la mortalidad, pues, ¿okay? O sea, debería crecer como crece la mortalidad, ¿ok? Entonces, yo le debería aplicar la tasa de mortalidad a eso, ¿ok? Porque los servicios funerarios se le prestan a los, bueno, a los vivos, pero con respecto a los que están muertos, ¿no? ¿Okay? Los muertos no pagan, ¿no? ¿Okay? Entonces, fíjense, si uno calcula el rendimiento con el CAPM, ¿okay? Entonces esta es la fórmula, ¿no? Y el rendimiento de mercado, se acuerdan que era el inverso de la relación precio-utilidad, ¿no? Entonces, si uno hace esto, ¿okay? Consigue el rendimiento de mercado, ¿okay? Y si hace el WACC, ¿okay? Utiliza esta fórmula, ¿no? Que sería la tasa de la deuda por el monto de la deuda entre la deuda más el patrimonio por 1 menos la tasa de impuestos sobre la renta, más el rendimiento del capital por la tasa, por la proporción de patrimonio en el financiamiento total, ¿no? Que sería patrimonio entre deuda más patrimonio. ¿Okay?
Y bueno, calculando el rendimiento, la relación precio-utilidad promedio del mercado era 10, por lo cual el rendimiento de mercado es 10%, ¿okay? El inverso de 10 es 10%. La tasa de financiamiento del gobierno es 8%, entonces nosotros aplicamos la fórmula, ¿no? 0,8 es la RF, 0,8 es la beta, 0,1 es RM, 0,08 es RF y eso me da un 9,6%. ¿Okay? Y si aplicamos el WACC, acuérdense que la empresa está endeudada a 50%, ¿okay? Por lo cual 50% es patrimonio, ¿okay? La empresa paga 35% de impuestos, ¿okay? Tiene una tasa de la deuda del 10 y la tasa de rendimiento patrimonial es 12,7%. ¿Okay? Eso da 9,6, ¿no? O sea, yo lo hice a propósito para que diera el mismo valor en las dos, ¿no? O sea, que si es una persona que está haciendo la valoración, tendría que descontar al 9,6. Si es una empresa que está haciendo la valoración porque quiere comprar a otra, entonces lo hace al 9,6, ¿ok? Normalmente no son iguales, ¿ok? Normalmente esto puede dar menor o mayor que esto, ¿ok? Que no tienen por qué ser iguales. El ejemplo está hecho a juro para que dé igual, ¿ok? No es que eso siempre dé igual, ¿no? ¿Ok? Acuérdense que el mundo del equilibrio es el mundo de la economía. Este mundo es del desequilibrio, ¿no? ¿Ok? Entonces luego, vamos a suponer que nosotros hacemos un flujo de caja disponible, ¿no? O sea, que logramos hacer las estimaciones y hacemos un flujo de caja disponible para los años futuros, ¿ok? Y fíjense esto, la empresa no vale por la historia, ¿ok? Con la historia yo hago la proyección del futuro, ¿ok? Pero la empresa no vale por la historia, la empresa vale por el futuro, ¿ok? O sea, esto es teoría de la imputación, ¿no? O sea, no hay, en la historia no tiene nada que ver con la valoración de la empresa, ¿ok? Entonces, suponemos que la utilidad del año que viene va a ser $450,000, esto está en miles de dólares, el año que sigue va a ser 480,000 y el año que sigue va a ser 500,000. La depreciación estimada es esta, ¿no? Los dividendos estimados son estos, y si se fijan es el 10% de la utilidad neta, ¿no? O sea que yo estoy poniendo 10% de la utilidad neta. Y las inversiones planeadas, que son los mantenimientos requeridos para mantener la empresa en funcionamiento, son estos que están aquí. Entonces, usamos la fórmula del flujo de caja disponible, utilidad neta u operativa, más depreciación, menos dividendo, menos inversión planeada, eso da 375, 400 y 420. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo le llegamos al infinito, no? Suponemos que el último flujo se perpetúa a la tasa de crecimiento natural, ¿ok? Y eso lo denominamos valor residual, ¿ok? Entonces, se toma el último flujo de caja, que si se acuerdan era 420,000, ¿ok? Y se perpetúa tomando la tasa de rendimiento esperado, ¿ok? O el WACC, ¿ok? Menos la tasa de crecimiento, ¿ok? Entonces, restamos, dividimos el 420 entre esa resta y eso nos da 6.363.636 con 30, con 36, 36, 36, 36. ¿Okay? Acuérdense que el valor está en miles, ¿no? ¿Okay? Entonces, este sería el valor de la empresa en el infinito, ¿okay? El valor residual, ¿okay? Lo que quedaría después de hacer los cálculos. Y entonces valoramos, ¿no? Dijimos que el valor era la sumatoria desde I igual 1 hasta el infinito de los flujos de caja descontados a la tasa de rendimiento esperado o al WACC, ¿no? Entonces, primer flujo de caja 375, rendimiento 0,96, ¿okay? Y lo elevamos a la 1. Segundo flujo de caja 400, rendimiento 0,96, lo elevamos a la 2. Tercer flujo de caja 420, entre 1 más 0,96, elevado a la 3. ¿Okay? Y tomamos el valor residual y lo descontamos 3 años. ¿Okay? ¿Por qué descontamos 3 años? ¿Okay? Fíjense, cuando yo calculo el valor residual, ¿okay? Este es el valor al inicio del año 4, ¿okay? De todos los flujos que yo voy a recibir a partir del año 4. ¿Okay? Y a partir del año 4 este flujo va a crecer en 3%. ¿Okay? El quinto va a crecer 3 más 3.
el sexto va a crecer 3 más 3. ¿Okay? Y eso es lo que está medido aquí. Entonces, esto está medido al día 1 de enero del año 4, ¿no? Y el día 1 de enero del año 4, en términos financieros, es muy parecido al día 31 de diciembre del año 3, ¿no? Por lo cual yo debo descontarlo 3 años. ¿Okay? Si yo lo descontase 4 años, entonces este valor pasaría a estar en el tiempo -1 y no sería comparable con estos 3 valores que están en el tiempo 0. Entonces, por esa razón es por la que lo descuento 3 años. ¿Okay? O sea, no es capricho, ¿okay? Ni es tampoco una cosa que se me ocurrió de la nada, ¿no? O sea, es la razón por la cual esto se descuenta 3 años, ¿no? Porque este es el valor el día 1 de enero del año 4, que es casi lo mismo que decir el 31 de diciembre del año 3. ¿Okay? Entonces, eso me dice a mí que la empresa vale 5.404.418,26. ¿Okay? Si yo sumo todas estas 4 cosas, ¿no? Acuérdense que está en miles, ¿okay? O sea que la empresa vale 5.404.418,26. ¿Okay? Y como yo dije que la empresa tenía 1 millón de acciones, entonces cada acción vale $5.40. ¿Ok? Y entonces aquí es donde viene la decisión financiera. Pues. Si la empresa completa vale, según nuestros cálculos, 5.404.418,26 y cada acción vale, según nuestros cálculos, 5.40, entonces, bueno, si yo voy a comprar la empresa, yo preferiría pagarlo menos que 5.404.000. Pues. ¿Okay? Entonces yo iría a la mesa de negociaciones diciendo que voy a pagar 3, ¿okay? 4, ¿okay? Pero no quiero pagar 5,4. ¿No? Por supuesto, la otra persona va a tratar de que yo le pague 7, 8 o 9, pero yo sé que esto no vale más de 5.400.000. No quiero pagar más de 5.400.000 por esto. ¿Okay? Si es que yo estoy comprando acciones en la bolsa, ¿okay? Y resulta que la bolsa tiene, cotiza esto a $1, ¿okay? Entonces la compro, ¿okay? Si el valor es mayor al precio, compro, ¿okay? O sea, si la empresa la están cotizando a $1 y yo, según mis cálculos, vale 5.40, compro, ¿okay? Desesperadamente y le hago a todo el mundo saber mis cálculos para ver si eso se materializa, ¿okay? Si el valor es igual, o sea, si la empresa se cotiza en el mercado, supongamos a 5.30, 5.20, 5.45, 5.60, entonces probablemente no actúo, ¿no? O sea, no tiene sentido actuar porque la empresa está en su precio, pues, ¿okay? Ahí no se le puede sacar jugo al negocio, ¿no? ¿Okay? Y si el valor es menor al precio, ¿okay? O sea, si resulta que mis cálculos me dicen 5.40 y la empresa la están vendiendo y comprando en el mercado a $20, entonces lo lógico es que yo venda. ¿Okay? O sea, si tengo acciones, vendo. ¿Okay? Si no tengo acciones, trato de conseguir que alguien me las preste para venderlas y venderlas en corto, porque yo creo que esto vale 5.40. Pues. Si logro vender en 20 y comprar en 5.40, tendría una ganancia de 14,60. ¿Okay? Con lo cual haría plata y sería feliz. ¿Okay? Entonces así es como se valora la acción, pues, y cómo se valora la empresa, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, eso me sirve como argumento para hacerlo el segundo tema, o el último tema, que es el tema de fusiones y adquisiciones, que ya vamos a ver cómo funciona, ¿no? ¿Okay? A ver. Okay. Ok, vamos con fusiones y adquisiciones. ¿Okay? Fíjense, las fusiones y adquisiciones, esto me dice que me quedan 10 minutos, ¿okay? Se llaman en inglés merger acquisitions, ¿ok? Y hay varios tipos de fusiones, ¿no? Se llama fusión horizontal o adquisición horizontal cuando ambos negocios son de la misma línea de negocios y productos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una fábrica de tubos, ¿ok? Y compro, compro otra fábrica de tubos, pero tubos sin costura, entonces yo estoy dentro de la misma línea de negocios y productos, ¿ok? Entonces esa fusión es horizontal, ¿ok? Cuando yo compro negocios en el mismo sector, pero en distintas etapas, ¿ok?
por ejemplo, yo tengo la fábrica de tubos y compro la siderúrgica, ¿ok? O tengo la siderúrgica y compro la fábrica de tubos, entonces lo que estoy comprando es dentro de la misma, dentro del mismo sector, una línea distinta de negocio, ¿ok? O una etapa distinta en el proceso de producción, ¿ok? Por lo cual estoy haciendo una fusión o una adquisición vertical, ¿ok? También hay una cosa que se llama conglomerado, ¿no? Que es un bicho raro, ¿no? Un conglomerado es cuando yo compro dos negocios que tienen productos y sectores distintos, ¿no? Aquí en Venezuela hubo un conglomerado que era Corimón, ¿no? O sea, Corimón era un conglomerado en los años 90 que mezclaba empresas del sector químico con empresas del sector de empaque, con empresas del sector de alimentos y con empresas del sector de construcción. ¿Ok? Entonces, eso, cuando son así, ¿ok? Que son una cosa múltiple, que tienen muchas cosas y que parece un sinsentido, eso se llama conglomerado, ¿no? Eso no es lo lógico más bien es que las empresas se dediquen a un solo sector, ¿no? ¿Ok? El, el, y, la, y de hecho, a Corimón le fue muy mal, ¿ok? Con esa estrategia y terminó técnicamente casi quebrada, ¿no? ¿Ok? Eso no es la actitud, pues, ¿ok? Es lo que le hicieron a PDVSA también, ¿no? Lo que Chávez le hizo a PDVSA poniéndole a vender pollos y muebles y cosas de esas, eso no tiene sentido, pues, ¿ok? Eso solamente cabe en la cabeza de alguien que no está bien de la cabeza, ¿ok? La fusión y la adquisición puede ser consensuada, ¿no? Cuando hay un acuerdo previo, ¿ok? Y una negociación se le llama consensuada, ¿ok? Y la fusión o la adquisición puede ser hostil cuando uno de los negocios realiza la acción sin acuerdo previo, ¿ok? O sea que estas son como yo pudiera denominar esta fusión, esta adquisición, ¿no? ¿Cuáles son las razones? Bueno, la primera es que economía de escala, ¿no? Cuando se cree que la fusión traerá ahorros en costos o incrementos en ventas, ¿no? ¿Ok? Y eh, sobre todo cuando se hace integración vertical, se hace siempre creyendo que se consigue materia prima o productos semielaborados más baratos, o cuando se cree que puede añadirse procesos al producto abaratando costos, ¿no? Entonces, ahí tiene que haber complementariedad de recursos, excesos de fondos, consolidación de la industria y se usan normalmente razones financieras para probarlo, ¿okay? Por ejemplo, aumento en las relaciones precio-utilidad, reducción en los costos de financiamiento, etcétera, etcétera. ¿Okay? ¿Cómo se mide la fusión? ¿Okay? La ganancia de la fusión se mide comparando el valor combinado con la sumatoria del valor de las empresas. ¿Okay? Y el costo de la fusión se determina determinando el valor de lo pagado frente al valor de lo comprado, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y siempre se usa el valor presente neto de la fusión para hacer los cálculos, ¿no? O sea que a cosa parecida a la que hicimos antes, pero se hace con el valor presente neto de la fusión, ¿no? Y hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que se usó mucho en los 80 que se llamaba leverage buyout, ¿okay? Que fue un invento de este señor Michael Milken, ¿no? Y Michael Milken era famoso en Wall Street, ¿ok? Es más, de hecho, la primera película de Wall Street es la vida de Michael Milken, pues. O sea, el Gordon Gekko en realidad es Michael Milken, que nació en el año 1946, ¿no? Y que, tal y como dice la película, al hombre lo entramparon, ¿ok? Lo procesaron por uso de información privilegiada y lo metieron preso, ¿no? Y Malcolm Milken pasó unos años en la cárcel, ¿ok? Pero era un hombre profundamente rico, ¿no? ¿Ok? Y él sigue siendo paciente de cáncer, ¿no? Él sufre de cáncer de próstata y él es uno de los mayores financistas de la investigación en cáncer de próstata, ¿no? Y hoy en día la gente que sufre de ese cáncer casi no se muere de ese cáncer gracias a los inventos o sea, los inventos que ha financiado Michael Milken para tratar de extender también su propia vida, ¿no? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo hacía Michael Milken, no? Primero él hacía lo que se llama private equity, ¿ok? Siempre las compras de él eran hostiles, ¿ok? O
sea que él compraba las acciones fuera de la bolsa, por eso que se llama private equity. ¿Okay? Fíjense que en Estados Unidos la definición es así, ¿no? O sea, si el negocio se hace dentro de la bolsa, se llama public, ¿ok? O sea, se llama público, ¿ok? Si el negocio se hace fuera de la bolsa, se hace privado, ¿ok? Entonces se llama private, ¿ok? Por eso es que no, o sea, no es la misma definición que nosotros usamos para privado y público, ¿no? Entonces, él hizo eso mucho en los años 80, emitía bonos basura, ¿okay? Lo que se llama junk bonds, ¿okay? Con eso se financiaba, compraba las acciones, compraba las empresas, perdón, las desguazaba y las vendía, ¿no? ¿Okay? Entonces, hacía que el monto de lo vendido fuese mayor que lo que él pagó, ¿okay? Y así es como sacaba él el rendimiento, ¿no? Y bueno, y se financiaba a tasas altísimas, ¿no? 16, 18, 20%. ¿Okay? Y eso, normalmente la ganancia que le producían eran monstruosas. ¿Okay? De hecho, como les comento, pues se hizo un hombre muy rico, ¿no? ¿Okay? Y por eso es que el FBI sospechó de él y al final lo entramparon y lo metieron en un caso de información privilegiada, ¿no? Que eso ocurrió en el año 89, ¿no? ¿Okay? La vida del tipo es interesante. ¿Okay? Hoy en día está libre en su casa, pero se financia, pues se sigue financiando la investigación del cáncer de próstata, ¿no? Otra cosa que se hace es las desinversiones, ¿no? Por ejemplo, cuando una empresa separa alguna operación y se la vende a otra empresa sin que surja una nueva empresa, ¿no? Por ejemplo, el caso de la venta de las tarjetas de AT&T a Citibank en el año 98. ¿Okay? O sea, AT&T emitió unas tarjetas, ¿okay? Al final AT&T no supo qué hacer con eso porque eso no era su negocio y terminó vendiéndoselo a Citibank, ¿no? ¿Okay? Entonces, aquí hay una desinversión sin crear una nueva empresa, ¿no? ¿Okay? Cuando se crea una nueva empresa se llama spin-off, ¿okay? Y a eso lo llaman en castellano escisión, ¿okay? Y consiste en separar por completo la operación y crear una empresa nueva, y esa empresa se le entrega como dividendo a los accionistas, ¿okay? Por lo que el accionista termina teniendo acciones de las dos compañías, pues, ¿okay? Así es como funciona el spin-off, ¿okay? Esto ocurre con bastante frecuencia, ¿okay? O sea que lo pueden ver por ahí, ¿no? ¿Okay? Los spin-offs se dan, ¿okay? ¿Cómo se hace contablemente esto, no? Fíjense, supongamos que la empresa A y la empresa B deciden fusionarse, ¿no? Entonces, A tiene este activo circulante, este pasivo, este activo fijo, este pasivo total y este patrimonio total, ¿no? Y B tiene este activo circulante, este activo fijo, este pasivo y este patrimonio, ¿no? Entonces, si se fusionan eh, y deciden mantener el número de acciones, entonces las acciones se van a convertir el patrimonio se va a convertir en 1100, ¿okay? El pasivo va a ser la suma, ¿okay? El activo fijo puede ser la suma, ¿okay? Y el activo fijo puede ser también la suma, ¿okay? Fíjense que eso me da una situación de desequilibrio, ¿okay? Por lo cual hay una plusvalía en, en la fusión, ¿okay? Esa sería la ganancia de la fusión, pues, ¿okay? O sea, ahí estaría reflejada la ganancia, ¿no? ¿Okay? Si, si, eh, si por el contrario, no se genera